Hola, bienvenidos a B-Learning. En esta oportunidad vamos a seguir hablando de lo que es correo electrónico, en este caso Outlook específicamente. En videos anteriores ya habíamos hablado de qué es Outlook y para qué sirve. Si aún no has visto el video, te invito a verlo. Acá te voy a dejar el enlace, también puedes verlo acá en la parte superior izquierda, donde verás una tarjeta con un enlace directo a ese video. También hicimos un video sobre cómo agregar una cuenta en Outlook 2019. Así que en esta ocasión vamos a aprender a agregar una firma en nuestros correos de Outlook. Esto será una firma predeterminada que te ahorrará tiempo al momento de enviar tus correos electrónicos. Ahora, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Ok, lo primero que necesitamos hacer es ir a nuestra aplicación de Outlook. Yo tengo la aplicación acá en la barra de tareas. Vamos a hacer clic en ella y vamos a abrirla. Para agregar una firma en Outlook es extremadamente fácil, extremadamente sencillo. Solamente vamos a hacer clic en la opción Nuevo mensaje de correo electrónico. En este icono que luce como un sobre blanco. Entonces haremos clic en él. Y como pueden ver, acá no hay firma. El nuevo correo aparece totalmente en blanco. Así que los pasos a seguir son los siguientes. Vamos a ir acá en este menú de opciones. Vamos a ir a la opción donde dice firma. Y vamos a crear luego una nueva firma. Para ello necesitamos ir a la opción firmas. Entonces acá yo ya creé con anterioridad dos firmas para mi correo. Sin embargo, para hacer el ejemplo, vamos a crear una nueva firma. Simplemente vamos a hacer clic en la opción nueva. Y ahora vamos a agregar un nombre a la firma. Yo voy a escribir el nombre firma de prueba. Vamos a hacer clic en aceptar. Y acá en este espacio es donde vamos a escribir el texto que nosotros queremos que lleve nuestra firma. Yo voy a escribir mi nombre y mis dos apellidos. Bismar Hernández Taizigüe. Y ahora voy a agregar mi profesión. Vamos a decir profesor de inglés. También quiero que aparezca mi correo electrónico, entonces vamos a escribirlo acá. Y al final, esto es opcional. También nosotros tenemos la opción de agregar un enlace. Puede ser a tu página web, un enlace a tu blog, un enlace a tu canal de YouTube, un enlace incluso a tus redes sociales. No importa, pero vamos a hacerlo acá a modo de prueba. Yo personalmente no hago uso de esto, pero podemos hacerlo ya que estamos estudiando esa opción. Vamos a escribir entonces un enlace al canal de YouTube. Vamos a hacer clic acá en el icono con la ruedita que simboliza internet y el enlace. Hacemos clic en él. Y acá en la parte de arriba donde dice texto vamos a escribir la palabra que queremos que lea nuestro público. En este caso yo voy a escribir B-Learning Channel. Y acá iría, en la dirección, iría la dirección web completa. www.youtube.com. Como ya lo he hecho antes, el sistema lo recuerda. Ustedes tendrán que escribirlo uno a uno las palabras. Entonces, B-Learning for Teaching. Y ahí está. Vamos a hacer clic en aceptar. Y así más o menos luciría la firma. Recuerden que esto pueden personalizarlo de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su conveniencia. Ustedes van a darle los detalles, los matices que ustedes consideren necesarios.
Recuerden que acá también, de hecho, podemos agregar una imagen si quisiéramos hacerlo, una imagen, un icono, el logo de nuestro canal de YouTube, el logo de nuestra página web, etcétera. Entonces, yo no voy a hacerlo porque estamos aprendiéndolo de forma básica. Bueno, la firma ya está lista, yo voy a dejarlo así, mi nombre en negritas, luego la profesión, el correo electrónico y un enlace directo a mi canal de YouTube. Creo que no necesito más elementos. Ustedes pueden agregarle más cosas o incluso pueden quitarle. Eso va a ir en dependencia de su gusto. Pueden personalizar el tamaño de la letra, el color de la letra, etcétera. Entonces, ahora el último paso será definir esta firma como la firma que yo quiero para este correo. Recuerden que en Outlook podemos tener más de un correo, más de una cuenta de correo electrónico. Entonces yo quiero definir esta firma para este correo que es betaisigüe@gmail.com. Entonces nos vamos acá donde dice cuenta de correo electrónico, hacemos clic en la flechita y voy a elegir el correo que quiero usar, que es betaisigüe, el correo de Gmail. Y yo quiero que en los mensajes nuevos aparezca la firma que acabo de hacer, que se llama firma de prueba. Y quiero que en las respuestas y en los reenvíos también aparezca la misma firma de prueba. Ahora esto ya está configurado. El último paso es hacer clic en aceptar. Y ya está. Como pueden ver, acá todavía no aparece la firma. Pero lo que vamos a hacer es cerrar esta ventana y ahora sí vamos a escribir un nuevo mensaje. Cuando yo doy nuevo, la firma aparece por defecto. Entonces yo ya puedo escribir. Vamos a hacer una prueba. Voy a enviarme un correo a mí mismo. Vamos a usar la cuenta de Google secundaria. Y vamos a escribir como asunto prueba de la firma. Un simple saludo, hola. Como pueden ver, yo ya no escribí la firma nuevamente, ya estaba aquí por defecto. Y eso va a suceder cada vez que queramos enviar un nuevo mensaje. Enviemos el mensaje a ver cómo se ve. Ok, según dice, este mensaje ya se envió, así que voy a revisarlo ahora acá. Vamos a hacerlo acá. Aquí tengo un mensaje en el buzón de entrada. Y vamos a ver, vamos a esperar que llegue. Acá está, acaba de llegar, firma de prueba, dice hola y ahí está la firma del correo. Con el nombre, la profesión, el correo y el enlace al canal. Vamos a probar ahora si funciona ese enlace. Hacemos clic en él y me está redirigiendo. Como pueden ver, es un enlace directo al canal de YouTube. Como dije antes, ustedes pueden usar el enlace a su página web, el enlace a su blog, el enlace a su perfil de Facebook, etcétera. Va a ir en dependencia de cada uno de ustedes. Y ahí está. Como pueden ver ustedes, entonces el enlace directo sí funciona. Al hacer clic en esa palabrita que dice Be Learning Channel, el usuario será automáticamente redirigido a la página que nosotros establecimos con anterioridad. Bueno, como pudieron ver, logramos hacerlo, así que ese será nuestro video de hoy, nuestro tutorial de hoy. Espero como siempre que este tutorial haya sido de mucha utilidad para ustedes, de mucha ayuda, que lo pongan en práctica y que obviamente facilite su trabajo.